Are you ready? Teníamos que pagar inscripción cada 4 meses, más la mensualidad, entonces tuve que meterme a trabajar. El horario era sumamente noble, pero pues yo iba de las 7 de la mañana a las 12:01 del mediodía a la escuela, y de ahí me pasaba a trabajar de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y entonces pues yo llegaba y pues vámonos al coro, vámonos a ensayar, vámonos a hacer el fin de semana, y eso fue un poquito como este proceso que yo viví, ¿verdad? Con apoyo, con compañía, pero muy decidida que eso realmente me nutría y era algo que yo quería hacer, aun con lo que implicaba cansancio, esfuerzo, todo esto que va detrás de un compromiso y de una elección. Obviamente terminó psicología, también viene esta etapa maravillosa que viví, donde ahí conozco a mi marido. En este caso, él también sirvió, ¿verdad? Desde que él era muy joven, estuvo en coro de niños, también ahí mismo en la parroquia. Entonces, pues coincidimos al mismo espacio. Al principio, pues éramos como buenos amigos, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, pues empezamos a tener más esta compenetración, ¿verdad? En actividades, empezamos como a conocernos más en un taller de oración y vida, que todavía entiendo que todavía se dan por ahí. La parroquia fue el primero. Y creo que de ahí nació la llamita del amor, ¿verdad? Fue maravilloso porque al final del camino, era algo que los dos compartíamos. Él siempre estuvo en un coro, pero él su servicio mucho tenía que ver, era un hombre líder, era alguien que siempre fue precursor de muchas cosas. Entonces, lo invitaba mucho a otras parroquias a prédicas y muchas cosas. Entonces yo recuerdo que todo esto, pues obviamente yo lo admiraba profundamente. Es decir, qué padre, me encantaba su proactividad, su forma de ser siempre innovadora, un hombre inteligente, pero sobre todo amante de Dios. Y yo dije, qué maravilla. Entonces, después de ese taller de oración y vida, pues se da la oportunidad. Fíjate, precisamente, recuerdo muy bien, un 7 de abril, sí, un lunes santo, me propuso que si queríamos, porque en 2 ocasiones me preguntó, yo no estaba tan lista, pero ya el sí definitivo fue un lunes 7 de abril, un lunes santo, ¿verdad? Entonces fue marcando el precedente de todo esto que fue nuestro recorrido como pareja, una pareja católica que servía, una pareja con una convicción y unas ganas y un amor infinito hacia Dios. Era muchísimo, muy sencillo, muy sencillo. No lo era todo bueno, ¿verdad? Pero sí, claro, era muchísimo más sencillo el tomar este rumbo, el servicio, el desarrollar actividades, los compromisos, incluso sin la exigencia propia de no me das tiempo, no estás ahí para mí, no, creo que por el contrario, los dos empezamos mucho en esta mañana y empezamos a desarrollar muchas actividades juntos. Y esa fue parte de este proceso hasta que nos casamos, en 2007, 8 de junio del 2007, y pues obviamente entra otra etapa de vida, ¿verdad? Matrimonio, una hija. Entonces, no sé si te voy contando esa parte de historia. Fíjate que nos casamos el 7 de junio del 2007. Fue una boda maravillosa, yo te puedo decir, fueron yo creo que casi 600 invitados. Nosotros le pedíamos a Dios y a la providencia que encontrara un huequito para que entrara la gente. Siempre nos sentimos muy afortunados de tener muchos amigos y mucha gente que siempre nos quiso. Entonces, la familia de mi marido, pues también siempre muy religiosa, ¿verdad? Mi marido
llevaba por nombre Giovanni Barrio, entonces su tío, el padre Carlos Barrio, pues siempre como que los jaló a él, a los primos, entonces siempre hubo como muchos vínculos y muchas cosas que se van, tú ya sabes, haciendo como ramitas. Entonces, cuando es nuestra boda, pues maravillosamente vamos haciendo todo esto, ¿no? Estas redes de gente que él conocía, gente que yo conocía, gente ya amigos en común, entonces imagínate, casi 600 personas en una boda, ¿verdad? Muchísimas. Entonces fue una boda maravillosa, lo soñado para mí, disfrutamos enormemente, fuimos muy privilegiados. No pasó mucho tiempo, yo me embaracé y sin problema nace mi hija. Nace mi hija en mayo del 2008, el 14 de mayo del 2008. Nos sentíamos soñados como papás, ¿verdad? Sin embargo, claro que había retos. Cuando él y yo nos casamos, yo estaba próxima a cumplir 27 y él 28. Ya éramos una pareja ya con mucha definición o muy definida en relación a lo que sí queríamos, lo que no. Entonces el proceso de adaptación y luego nos embarazamos prácticamente muy pronto y luego viene el reto de enfrentarnos a la materno-paternidad. Y también implicó un gran reto, muchísimo, muchísimo, porque aparte mi niña no era llorona, pero no dormía. Ser papás, dejar muchas cosas que ordinariamente llegábamos a hacer, como por ejemplo dejar aquello que de alguna manera es autonomía, vamos, venimos, hacemos, regresamos, llegamos tarde, viajamos, pues no, ¿verdad? Todo se empieza a regir o estar en función un poco de las necesidades de un ser pequeño, ¿verdad? Que necesita de tus cuidados. Empezamos en ese proceso, mi marido trabajaba muchísimo fuera, él era ingeniero en sistemas. Entonces trabajaba en una empresa que le implicaba viajar muchísimo y en temporadas a veces largas. Entonces, parte de mi embarazo, ¿verdad? A veces creo que también a veces la sufría un poquito, ¿verdad? Porque pues, él por trabajo y obviamente con todo el entendimiento, pero pues había este sentido, ¿verdad? Sí, y claro. yo me puse muy chiflona, ¿verdad? En el embarazo y achaquienta, entonces fue un gran reto a enfrentar, pero él era un hombre extraordinario, maravilloso, amoroso, paciente, servicial, espiritual, entonces fue muchísimo más sencillo el encontrar ese equilibrio con un hombre que apacentara un poquito mi carácter o mi temperamento un poco más fuerte. Entonces siempre fue como, ok, vamos a hacer estas negociaciones, ¿no? Entonces se fue desarrollando nuestro proceso como papás. Viene una etapa complicada para nosotros, ya cuando empezamos a decidir que queríamos volver a ser papás. Perdón. Viene pues enfrentarnos a partes médicas, el entender cómo estábamos listos para volver a ser papás, y viene un proceso complicado. Empezamos a darnos cuenta que teníamos un poquito de dificultad. Yo siempre conocí muy bien mi cuerpo, entonces tenía como un poquito más la idea de los momentos, de las formas de poder empezar a trabajar y esta idea de volver a ser papás, ¿verdad? Entonces se empezó a anudar y obviamente pues empezamos de la mano con la parte médica, nos acercábamos, fue un camino complicado. En el 2016 me embarazo. Me embarazo, bueno, finales del 2015. Entonces, contentísimos, me embarazo, feliz, y viene esta primera experiencia dolorosísima de vida. De repente nos damos cuenta que ese bebé ya no viene.
¿verdad? Okay. Empiezo yo con un sangrado en enero del 2016. Vamos a atención médica con mi ginecólogo. Me hace un ultrasonido y me dice que no le escucha el corazón, ¿no? Claro que fue un momento muy complicado para mí. Sí. Fue algo dolorosísimo. Pero una parte de mí tenía la intención, la fe, la esperanza de que así sea, ¿verdad? Yo decía, eso le pido mucho a Dios. Ajá. De repente, pues no se da la posibilidad. Me hacen un legrado de ese bebé con el dolor de mi corazón. Me lo hacen en un consultorio. Creo que no fue tan buena decisión, ¿verdad? Por muchos aspectos. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más el alma y el corazón. Sí, claro. Me hacen el legrado el lunes y el sábado mi marido tiene un viaje a Italia. Okay. Del trabajo. Y él me decía, no me voy. Y yo, sí, tienes que irte. Ese fue el parteaguas para él, de tomar la decisión de renunciar al trabajo en el que estaba e iniciar una empresa propia. Okay. Porque pues él se fue con el corazón roto, ¿verdad? Y sobre todo sabiendo que me dejaba a mí en una situación sin precedente, ¿verdad? Es impresionante el amor que se siente por un hijo aunque no lo conozcas. Ajá. Yo creo que es el amor que no tiene explicación, que para amar tú a una persona tienes que partir desde el conocimiento, ¿verdad? Sí. Los hijos no tienen otra explicación de amor más que este vínculo tan estrecho que se hace desde el momento cero que sabes que eres mamá. Ajá. El sufrimiento fue profundo. Recuerdo que yo me aislé mucho tiempo. Por tiempo me refiero un poquito como en estas semanas, 2 semanas. Ajá. Donde estaba como entendiendo y procesando la idea de lo que había pasado. Y yo decía, pero con mi niña no tuve problema, y me explicaba el ginecólogo que las pérdidas eran muchísimo más probables de lo que se tenía en mente, que había un 50% de que pasara y otro de que no, ¿verdad? Un aborto espontáneo. Entonces no tenía como mucha cabida esa explicación en mí. Un día, dentro de este momento, yo estando en casa de mi mamá, ¿verdad? Porque ahí me quedé mientras mi esposo se iba de viaje. Okay. Llega mi madrina, es una prima hermana de mi mamá, fíjate, ella tuvo una experiencia dolorosísima de vida. Ella pierde a un hijo por homicidio de una persona psicótica que entra a su casa y comete un acto terrible. Okay. Entonces llega a mi madrina conmigo y me ve, lo que pasó, mi amor, ¿cómo estás? Le digo, ay tía, le digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo. Yo sé que usted más que nadie sabe, le digo, y es algo que jamás tendrá punto de comparación. Y me dijo maravillosamente, de una manera tranquila, serena, me dice, mi hija, cuando falleció Gillo, y yo me acerqué con el padre y me dijo el nombre, pero ahorita no lo tengo a la mente. Y él me comentó, mira hija, tu hijo tenía ya una línea, si no era de esa manera hubiese podido ser de otra. Tu hijo vino y cumplió una misión de vida, tendrás que estudiar. Y yo, ok. Palabras que me fueron como taladrando, yo decía, ok. Y desde ese proceso, me acuerdo que tenía mucho que ver con sentirme como en este proceso de vivirlo acompañada, pero a la vez sola. Porque era mi momento, era como tratar de entender dónde estaba posicionada. Sin embargo, Dios siempre estuvo ahí. Yo sentía ese amor profundo de Dios hacia mí, de las diferentes formas. Viví esa parte de mi duelo, lo enfrenté, lo confronté de las mil maneras posibles, ¿no? Entonces,
continué con mi vida de una manera lo más esperanzadora posible, sabiendo, claro, también ocupándome médicamente, ¿verdad? Utilizando también los recursos. Ajá. Poco a poco fui desempeñando más, o buscando, perdón, más formas de preparar mi cuerpo, de seguirlo haciendo cosas que pudieran prepararme para estar mejor. Obviamente también viene este proceso ya de ir con algunos médicos para saber pues un poquito que nos dijeran qué estaba pasando mi marido y a mí. Entonces llega eso fue en el 2015, perdón, en el 2014 me embarazo, en 2015, en enero de 2015 pierdo a mi bebé. El año que entra, en el 2016, en diciembre del 2015, mi papi, y recordamos mucho en Navidad, tuvo un dolor muy fuerte, muy severo. Lo llevamos al hospital y regresa y todo, pues con medicamento. Empezamos a ver cambios notorios en mi papá, complicado ahí como entender un poquito qué le pasaba. Él era un hombre muy fuerte, yo le decía que mi papá era como lo equivalente para mí a alguien, un superhéroe que no enfermaba, que no le pasaba nada. Ajá. Entonces fueron estos meses de ir tratando de entender qué pasaba, y en marzo del 2016 mi papá nos da el diagnóstico de cáncer. Okay. Un cáncer que en ese momento no entendíamos muy bien en qué proceso estábamos, y resulta pues que era un cáncer, no tenemos muy claro porque hizo metástasis, si de pulmón a hígado o de hígado a pulmón. Okay. Ya en etapa 4 obviamente. Entonces fue un proceso complicado, pero Dios fue bueno, ¿verdad? Fue bueno. Fueron meses donde hubo la posibilidad de preparar a mi papá. Ajá. Para esto mi hermano, cuando él cumple 14, yo teniendo 23, él se involucra también en la iglesia, él toca la guitarra, también canta. Entonces pues empieza este proceso conmigo, ¿verdad? En la iglesia y hacemos todo eso. Ajá. Mis papás, obviamente en los retiros nos acompañaban. Yo ya siendo mamá, yo le encargaba a mi hija y ellos iban y la llevaban, por ejemplo, a la misa del domingo ya de clausura del retiro, Okay. a una hora santa. Ellos siempre me apoyaron muchísimo, ¿verdad? De ir por mi hija, de llevarla, de estar, y siempre que fue importante, mis papás siempre. Pero no eran personas que ordinariamente los domingos solieran ir a misa, que comulgaran y todo este proceso. Cuando enferma mi papá, Dios en su infinita bondad nos permite preparar este proceso. Okay. Empezamos a mi papá que se confesara, que comulgara, que estuviera en este momento como muy preciso de irlo preparando para lo que ya sabíamos, ¿verdad? Obviamente mi papá de marzo, el diagnóstico se nos da en marzo y en junio fallece. Okay. En este proceso pues vienen muchas cosas, ¿verdad? Ahí yo estoy activa en la pastoral penitenciaria, y fue muy maravilloso porque aparte en ese entonces el hermano de mi esposo, él fue un tiempo seminarista, entonces tuvimos mucha cercanía con la comunidad de él, ¿verdad? Con los seminaristas de ese entonces, y hubo un momento maravilloso. Una vez me dijeron que querían ir a acompañar en un momento a mi papá. Okay. Mi papá ya tenía un tiempo que no comía, yo le hacía papillas y nos poníamos ahí una probadita, papá, y eso que hacemos mucho el esfuerzo. Ajá. Como familiares de tratar de darles lo que ellos aparentemente necesitan. Sí. No le daban alimento por intravenosa. ¿Mande? No le daban alimento por intravenosa. No, él todavía estaba funcional, obviamente, pero ya tenía muy poco como ganas de poder Okay. ya comer y todo esto, ¿verdad? Porque fue totalmente, ¿verdad? Este proceso
Inmediatamente mi papá empezó a bajar de peso. Además, nosotros tomamos la decisión de no darle quimio ni nada, ¿verdad? Porque pues ya era solamente maltratar más su cuerpo. Okay. Entonces, en este proceso,